buenos días, bienvenidos al bloque de UCI. Presento en este momento a la doctora María Elena Ochoa, me encuentro con ella, ella es médica internista, intensivista, coordinadora de cuidado intensivo de la Fundación Valle de Lili y docente de la Universidad de ICESI. Hola, buenos días a todos. Para optimizar el tiempo, a continuación tenemos a la doctora Mónica Patricia Vargas Ordóñez, quien es médica anestesióloga e intensivista de la Universidad del Valle, coordinadora académica del programa de cuidado intensivo y coordinadora del programa de especialización en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de ICESI. Adelante, Mónica. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias pues al comité organizador por la invitación y a los asistentes por su presencia. En los próximos 20 minutos voy a compartir con ustedes una conferencia sobre la terapia de alto flujo de oxígeno. Para empezar, quiero mencionar que no tengo ningún conflicto de interés y no trabajo para ninguna de las empresas fabricantes de los dispositivos por los cuales se provee esta terapia. Bueno, el contenido de la charla incluye los siguientes puntos. Inicialmente una breve introducción, luego voy a hablar de los mecanismos de acción y los efectos clínicos que se ha encontrado, permite este dispositivo, esta estrategia de soporte respiratorio. Luego, ¿qué hay en la evidencia clínica al día de hoy? Y un punto que voy a tocar muy brevemente porque no disponemos de mucho tiempo, que es el uso de este tipo de estrategia de soporte en los pacientes con COVID-19 para finalizar con algunas conclusiones. Bueno, cada vez que tenemos un paciente con una falla respiratoria de tipo hipoxémico, pues lo primero que tenemos para su manejo pues es la oxigenoterapia, y en este sentido los dispositivos convencionales han sido de manera tradicional la primera opción. Recordemos que ellos están clasificados en dispositivos de alto, bajo flujo. Hasta hace poco se hablaba de alto flujo como el dispositivo de Venturi, y los demás corresponden a bajo flujo, teniendo en cuenta que no están clasificados de bajo flujo por la cantidad de litros que, digamos, se programan o se ajustan para el funcionamiento, sino la cantidad que el dispositivo le entrega al paciente. Y de igual forma están clasificados de alta y baja concentración. Y con esto nos hemos movido durante muchísimo tiempo, hasta hace más o menos una década, cuando, debido a las limitaciones que tienen este tipo de dispositivos, aparece la terapia de alto flujo. ¿Cuáles son esas limitaciones que se han reconocido en los dispositivos de oxigenoterapia convencional? Bueno, la primera es que el patrón respiratorio va a afectar la fracción inspirada de oxígeno o la concentración de oxígeno que ellos pueden proveer. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque en los pacientes con falla respiratoria la demanda de flujo inspiratorio se ve aumentada de manera significativa, lo cual hace que cada vez que el paciente toma aire va a tomar parte del dispositivo y otra porción va a venir del aire ambiente, que finalmente va a diluir esa concentración de oxígeno que creemos que le estamos dando al paciente. Para poder nosotros tener la certeza de que la concentración de oxígeno que un dispositivo le está entregando a un paciente es la que le programamos, ese dispositivo que debe suplir la demanda de flujo inspiratorio del paciente, la cual en pacientes con falla respiratoria puede llegar a ser tan alta como 100 litros por minuto. Ojo, que estoy hablando de flujo más no de volumen. Entonces, cuando estos dispositivos no logran suplir esa demanda, a pesar de que nosotros los tengamos programados a la cantidad que está recomendada, como lo vieron en la gráfica anterior, ellos realmente no le van a estar dando esa cantidad de oxígeno al paciente o esa fracción inspirada, y no vamos a poder resolver la hipoxemia de un paciente que tenga una gran alteración desde el punto de vista respiratorio. Y lo otro es que en la medida que se incrementa el flujo de estos dispositivos,
pues por insuficiente humidificación de ese gas que se está administrando, va a generar un gran disconfort y muchas veces complicaciones como resequedad, fisuras y sangrado de las mucosas. Entonces aparece este dispositivo, que es un dispositivo que tiene las siguientes características. Le va a entregar al paciente aire caliente. ¿A qué temperatura? Uno la puede graduar, pero puede ir entre 31 y 37 grados centígrados. Es decir, una temperatura muy cercana a la temperatura corporal, que es lo que normalmente hace el organismo para, digamos, acondicionar el aire que va a llegar a los alvéolos. Lo otro es que va a saturar de humedad ese gran flujo de gas que está entrando, que el paciente necesita en ese momento de la falla respiratoria, del aumento de su trabajo respiratorio, y entrega ese gas con una humedad relativa. Eso lo hace por medio de un humidificador en el cual se produce vapor de agua que va a saturar al 100% ese aire que está entregando el dispositivo. Y lo otro es que vamos a poder entregar una fracción inspirada de oxígeno que puede ir desde el punto 21 hasta 1, y es el único dispositivo que, dado la capacidad que tiene de suplir la demanda de flujo inspiratorio, podemos garantizarle al paciente que efectivamente le estamos entregando una alta concentración de oxígeno como él lo necesite. El flujo inspiratorio puede variar de un equipo a otro. Hay equipos que llegan hasta 60 litros, otros pueden llegar hasta 70, 80 litros. Podemos tener equipos exclusivos para la terapia de alto flujo y puede haber ventiladores que tienen la opción de programar la terapia de alto flujo. Bueno, entonces en la literatura ha recibido muchos nombres, pero cada vez más, en la medida que se ha ido utilizando con más frecuencia, sobre todo en la población adulta, porque desde hace muchos años, antes que nosotros, ya los pediatras lo utilizaban. Estos son múltiples nombres que van a encontrar. ¿Qué mecanismos de acción y qué efectos clínicos se ha encontrado que tiene este sistema? Lo primero es que suple la demanda de flujo, como ya se los he mencionado, que no lo logran otros dispositivos convencionales, aún colocándolos a unas tasas de flujo bastante altas, como lo demostró este estudio fisiológico en el cual simularon en pacientes sanos un cuadro de insuficiencia respiratoria con alteración de su distensibilidad, y vieron cómo la terapia de alto flujo era la única que lograba esto, junto con un sistema de no reinhalación, pero a un flujo exageradamente alto, con todas las implicaciones que esto ya tiene. El lavado del espacio muerto nasofaríngeo es el segundo mecanismo que se le adjudica. Al entrar el flujo a una gran velocidad, todo este espacio anatómico que normalmente queda lleno de CO2 que sale de los alvéolos y que queda al final de la expiración, es lavado, es barrido por ese flujo tan alto y reemplazado por esta mezcla de oxígeno que nosotros hemos programado para una concentración determinada. De tal manera que esto tiene un impacto en la eficiencia respiratoria. ¿Cómo se manifiesta esto? Se manifiesta en una disminución de la frecuencia respiratoria sin una alteración en la concentración de CO2. Este cambio que vemos con disminución de frecuencia respiratoria sin alterar el CO2 es lo que nos dice que de alguna manera todo ese espacio muerto anatómico ha sido reemplazado por oxígeno, y digamos que la implicación que eso tiene es como una reducción de ese espacio muerto, y es la causa de que el CO2 no se aumente porque se está barriendo. También se le ha identificado la generación de presión positiva por la medición mediante sensores de presión en la nasofaringe de niveles pequeños de presión positiva que van a aumentar de acuerdo al flujo que uno le programe. A mayor flujo, mayor será la presión positiva que se logre, como lo muestra también este estudio, y cómo fluctúa durante el ciclo respiratorio, siendo un pico durante el inicio de la
digamos, de la expiración, luego hace como una pequeña meseta y sigue fluctuando. A mayor flujo programado en el dispositivo, mayor será la presión que se logre, aunque puede variar de un individuo a otro. Ese aumento de la presión también ha generado una presión positiva suficiente para abrir alvéolos y mejorar el volumen al final de la expiración. De alguna manera esto es como un efecto de reclutamiento, de apertura alveolar y una mejoría en el volumen al final de la inspiración, de la expiración en los pacientes, evitando el colapso. No es posible titularlo, uno no podría saber cuánto. Lo que sí se sabe es que genera una cantidad de presión positiva y mejora entonces esa capacidad residual funcional en los pacientes, mantiene una presión de apertura a nivel pulmonar mejor, va a disminuir la frecuencia respiratoria, disminuyendo por ende el trabajo respiratorio del paciente, y va a mejorar el índice de oxigenación por mejoría del intercambio gaseoso. Aquí tenía un video que desafortunadamente no pude ponerlo a andar, y es en un estudio en el cual se utilizó impedancia para mirar la apertura, y se ve cómo los campos pulmonares van abriendo sus unidades, y cada vez a medida que el flujo de oxígeno se va incrementando, se va abriendo más pulmón. El otro efecto que se ha encontrado es que el calentamiento y la humidificación del gas mejora el transporte del moco y el movimiento de las cilias del epitelio respiratorio, con las consecuencias de un mejor, digamos, una mejor eliminación de las secreciones en los pacientes, porque sabemos que el aire frío y seco, por decirlo de alguna manera, paraliza las cilias y limita ese transporte de moco. Estos efectos, digamos, o estos mecanismos que inicialmente se estudiaron en estudios fisiológicos pequeños, ya fueron evaluados en estudios ya con pacientes, donde se encontraron, digamos, varios de estos cambios o estos efectos que ya les he mencionado. Hay una disminución en la variabilidad de la presión esofágica, y eso lo que nos está reflejando es que hay un menor esfuerzo del paciente, hay una disminución del trabajo respiratorio, hay una disminución del producto presión-tiempo, que también nos da una idea del trabajo respiratorio, hay una disminución de la frecuencia respiratoria, hay una mejoría de la presión arterial de oxígeno y del índice de oxigenación, y esas diferencias son significativas entre los pacientes que tienen un dispositivo de oxigenación convencional y una terapia de alto flujo. En este cuadro, entonces, se resume todos los mecanismos y los efectos que finalmente va a causar esta terapia, como es mejorar el confort, disminuir la carga y la lesión diafragmática e igual la lesión pulmonar, y mejorar la oxigenación del paciente. Ahora, ¿qué evidencia clínica hay? Los primeros estudios, también desde el punto de vista clínico, fueron con una cantidad pequeña de pacientes que ya nos mostraban que cuando un paciente es respondedor a la terapia, en un corto tiempo empieza a mostrar cambios en la frecuencia respiratoria, en el desbalance toracoabdominal, en la oxigenación, los cuales se van a mantener en el tiempo y nos van a servir a nosotros para poder identificar los pacientes que están respondiendo o no a la terapia. Este estudio nos mostró cómo desde tan temprano como 30 minutos hay una diferencia significativa en la frecuencia respiratoria, en la disnea que presenta el paciente, en el patrón respiratorio manifestado como una retracción supraclavicular y desbalance toracoabdominal, con una mejoría significativa de estas alteraciones en menos de una hora en el grupo de pacientes que son respondedores. Recientemente fue publicado el año pasado
unas guías de práctica clínica donde un grupo de expertos en este tema, que han sido muchos de ellos quienes han llevado a cabo los estudios que les he mostrado, algunos de los estudios que les he mostrado, y sacan o ellos llegan a hacer 4 recomendaciones en los escenarios donde esta estrategia se ha utilizado. La falla respiratoria hipoxémica, en el periodo post-extubación de los pacientes que han estado en ventilación mecánica, en el periodo postoperatorio de los pacientes en cirugías y que son de alto riesgo para falla respiratoria, en el periodo peri-intubación. El estudio Florally es el estudio, digamos, que da más fuerza y más pie a la recomendación del uso de esta terapia en falla respiratoria hipoxémica, demostrando que había una mejor sobrevida en los pacientes que recibieron esta terapia comparada con la terapia estándar e incluso con la ventilación no invasiva, y que en aquellos que el índice de oxigenación era menor de 200, aún se encontraba algo adicional que era una menor tasa de intubación en ese grupo de pacientes, algo muy deseable en cualquier paciente que presente falla respiratoria. Hay un metaanálisis que nos muestra cómo los resultados que se han obtenido en ensayos aleatorizados, controlados, nos muestra que en la mortalidad y en la estancia no hay mayor diferencia entre las estrategias, pero en la necesidad de ventilación invasiva y de escalamiento de la terapia sí hay una diferencia significativa en los pacientes con falla respiratoria que son manejados con terapia de alto flujo. Entonces, esta es la única recomendación fuerte que ellos hacen, que en este grupo de pacientes se tenga en cuenta y se utilice en ese grupo la terapia en vez de la terapia convencional. Y yo diría que sobre todo en los pacientes de mayor compromiso, el paciente que no está tan grave, tan severo, probablemente lo podamos seguir manejando con una terapia convencional. Pero el paciente que tiene más compromiso es un muy buen candidato para usar esta terapia por los beneficios que se ha visto que ofrece. Estas son las razones y la investigación que hay a futuro. En la extubación es una recomendación condicional, no hay nada concluyente, definitivo. En cuanto a COVID, inicialmente, al principio de la pandemia, se tuvo mucha prevención por el riesgo de dispersión y, digamos, contagio del personal de salud. Con el tiempo se ha encontrado que no es tan real, que esto se puede limitar con el uso de mascarillas que pueden, digamos, controlar la dispersión de estas moléculas y no necesariamente va a incrementar el riesgo de infección del personal. Hay una revisión sistemática que no incluyó estudios específicos en COVID, por lo tanto, realmente no nos puede servir para sacar conclusiones de su uso todavía. La evidencia está saliendo. Dentro de esa evidencia, dentro de poco ustedes van a ver un estudio que nosotros llevamos a cabo en nuestra institución sobre el uso de esta terapia en pacientes con COVID-19. Ya les contaremos los resultados, son bastante interesantes y los invito pues a estar pendientes de esa publicación. Como conclusión, entonces, esta es una terapia que puede permitirnos administrar una fracción inspirada de oxígeno predecible que mejora la eficiencia y la mecánica ventilatoria de los pacientes con falla respiratoria, le ofrece mayor comodidad, que puede disminuir la necesidad de intubación y incluso la mortalidad en el grupo de pacientes con falla respiratoria hipoxémica, que no implica un mayor riesgo comparada con otros dispositivos y que más que eso, digamos, hay que tener la precaución de usar adecuadamente los elementos de protección personal y todas las medidas de aislamiento de un paciente con COVID cuando vamos a utilizar esta terapia. Que hay unos predictores de falla de esta terapia que debemos tener, aunque hay unos índices, nunca ninguno de los índices va a superar la clínica del paciente y lo que son los hallazgos de desbalance toracoabdominal, frecuencia respiratoria elevada, la no mejoría de la oxigenación, la presencia de choque, son parámetros que nos deben indicar que el paciente no está respondiendo y debe ser intubado tempranamente
para evitar las consecuencias de una intubación tardía que pueden conllevar una mayor morbilidad y mortalidad en el paciente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Continuamos con el doctor Jorge Humberto Mejía Mantilla. El doctor Jorge Humberto Mejía Mantilla es médico anestesiólogo de la Universidad del Rosario, con maestría en función circulatoria en Francia, cuidado intensivo de la Universidad del Valle y fellow de neurocrítica. Presidente actual de la Asociación LAVI de Neurointensivismo Latinoamericano y jefe de sección de neurointensivo de la Fundación Valle de Lili, y nos acompaña con su charla Manejo de estatus epiléptico en UCI. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por asistir a esta presentación. Vamos a hablar de algunos aspectos del estatus epilépticos en UCI y pues también declaro que no tengo intereses comerciales con las cosas que voy a comentar. El esquema de la conferencia es básicamente, vamos a hablar un poquito de las definiciones, la fisiopatología, el enfoque terapéutico y algunos aspectos del comportamiento de esta entidad en cuidado intensivo y las perspectivas futuras. La definición de estatus epiléptico ha cambiado en los últimos años y esta es la última definición aceptada que viene de la ILEA, de la Liga Antiepilepsia, de hace 6 años. Y básicamente se refiere a que el estatus convulsivo es cuando se presenta una condición en la que fallan los mecanismos normales de cesación de una convulsión o en la que se presenta un mecanismo anormal que permite la perpetuación de la convulsión más allá de T1. Y entonces aquí nos introdujeron 2 conceptos, T1 y T2. No sé si ven mi cursor. Sí, lo veo. Sí, lo veo. T1 es el primer tiempo en donde debería pasar la convulsión y T2 es el segundo tiempo en donde se espera o se supone que pueden empezar a haber cambios estructurales, daños estructurales en el sistema nervioso por cuenta de esa convulsión. Entonces, T1 y T2 depende también del tipo de convulsión. Entonces, el clásico de las tónico-clónicas generalizadas, T1 es 5 minutos y T2 es 30 minutos. Y es lo que más se ha estudiado porque son las convulsiones más evidentes y más reproducibles en animales. T1 en las convulsiones focales es del orden de 10 minutos y T2 del orden de 60 minutos. Y en otro tipo de convulsiones parciales complejas o ausencias, T1 es del orden de 10 a 15 minutos y T2 no se conoce todavía. Entonces es una definición nueva, bastante útil y que ayuda a comprender un poquito la fisiopatología y sobre todo a planear la terapia. La otra parte de la definición son los ejes de clasificación, que son el eje semiológico, motriz o no, actividad motriz o no, eje etiológico, nosotros vamos a limitar al agudo, el eje de correlaciones electroencefalográficas, no me va a extender mucho en esto porque yo no soy experto en electroencefalografía, y el eje de edad, que nos vamos a limitar a los adultos. Entonces, la clasificación del estatus epiléptico básicamente se basa en la actividad motora, si hay actividad intensa, que es convulsiva, o es sutil o ausente, que es estatus no convulsivo. En la conciencia, si está alterada o no está alterada, lo mismo en las no convulsivas, lo que nos da además una correlación con la actividad electroencefalográfica que pues también nos ayuda en la clasificación. Y el otro punto importante a considerar es el concepto de refractario y de superrefractario. La refractariedad está definida como la ausencia de respuesta al tratamiento, y el refractario es cuando ha pasado media hora solamente y se han utilizado 2 medicamentos por lo menos, usualmente 3, para el control de las convulsiones y no se ha podido controlar. Ocurre solamente en 14-46% de los estatus epilépticos y muchos pacientes se controlan en esa fase, pero puede avanzar a un superrefractario, en donde a pesar de darle anestesia general durante 24 horas, la convulsión persiste. Y ocurre afortunadamente en una minoría de los pacientes. Ahora, ¿qué tan frecuente es el estatus? No es muy frecuente, de 6 a 41 por cada 100.000 habitantes, y como ven, este estudio, este reporte es de anterior a la nueva clasificación de las
a la buena definición de los estatus. Por lo tanto, no estamos muy seguros de cuál sea la ocurrencia. En parte, los estudios han utilizado distintas definiciones y por eso no hay incertidumbre. La mortalidad es alta, del 3% en los pacientes de estatus convulsivos que se controlan rápidamente, y puede llegar a ser al 40% en las clases generales u 80% en los pacientes que tienen estatus convulsivo en la reanimación postparo. Se presenta sobre todo en los extremos de la vida, en la gente muy joven de menos de un año o en los de mayores de 70 años. Es más frecuente, pero pues ocurre en todas las edades. Y las causas son muy variadas. Desde cualquier enfermedad pues, que afecte el sistema nervioso central, la corteza cerebral, pero lo más frecuente son las epilepsias, ya sea como aparición de convulsiones de novo con epilepsia en un paciente epiléptico, o como en un paciente epiléptico que está con anticonvulsivantes y por alguna razón dejó de tomarlos o toma una dosis más baja, o está tomando algún otro medicamento o un tóxico que interfiera con los anticonvulsivantes y desencadena convulsiones que degeneran en estatus. Mención especial merece esas encefalitis autoinmunes con el término NORSE. NORSE se refiere a los estatus epilépticos de novo que ocurren en encefalitis generalizada, en encefalitis difusas, pues usualmente autoinmunes. Es un invento de este siglo y es una situación de incidencia creciente que hay que tener en mente en los pacientes que no tengan antecedentes de epilepsia. En la UCI la etiología puede ser un poquito distinta, pero sigue predominando la epilepsia en la primera columna, sobre todo en los estatus convulsivos azules o en los no convulsivos, los rojos, pero aparecen las otras enfermedades como las infecciones del sistema nervioso central, las diferentes formas de ACV, aquí, las encefalopatías postanóxicas y los traumas en trauma o en hematomas estructurales. Son menos frecuentes, pero generan ambas tipos de convulsiones. Y fíjense que aquí la proporción de convulsivos y no convulsivos no es muy distinta. O sea, en la UCI es más frecuente el no convulsivo que por fuera de la UCI. Miremos un poquito de la fisiopatología, pues vamos a hacerlo muy rápido. Básicamente, cuando una persona empieza a convulsionar, hay cambios en los receptores de membrana y empiezan a disminuir los GABA y aumentar los NMDA. Aquí vemos en esta gráfica de la derecha, en verde los GABA están presentes en la membrana y los NMDA están internalizados, pero a medida que transcurre la convulsión empieza a invertirse esta situación. Esto no es muy marcado al principio de la convulsión, pero es francamente marcado después de que pasa el T2 y empieza a haber otros cambios neurológicos, pues de bioquímicos en el sistema nervioso central que llevan al cambio de la presentación clínica de la convulsión y empieza a haber mioclonías y otro tipo de convulsiones menos evidentes mecánicamente, o llegamos a la disociación electromecánica, que es la presencia de estatus epiléptico no convulsivo, sin manifestaciones motoras. Sistémicamente también hay cambios. Entonces, al principio el paciente presentó aumento del gasto cardíaco y un aumento de la actividad simpática en general, con cambios metabólicos también de aumento de la glucosa y aumento del lactato. No solamente es local, sino generalizado en el organismo. Pero después de un tiempo, y sobre todo si la convulsión persiste y la exigencia metabólica es muy alta, empieza a fallar el sistema hemodinámico y el sistema metabólico para llevar eventualmente a una falla multisistémica, pasando por hipertermia, rapidomilisis, desbalance electrolíticos y falla renal, por supuesto. Y eso se ve en el metabolismo cerebral. El metabolismo cerebral está muy aumentado cuando comienza la convulsión, se mantiene muy aumentado en la medida en que el cerebro sea capaz de mantener el aporte energético y flujo sanguíneo, pero a medida en que esta situación sistémica se degrada, pues también se degrada la situación metabólica para el cerebro. Y eso lleva entonces al daño, un daño cerebral que no ocurre antes del T2, pero que empieza a ocurrir pues discretamente y en forma muy variable de paciente a paciente, más en el estatus convulsivo que en el no convulsivo, pero en ambos casos hay daño cerebral.
El diagnóstico, ¿cómo es? El diagnóstico es relativamente fácil en el estatus convulsivo, básicamente por los movimientos anormales del paciente y se correlaciona con una alteración del electroencefalograma que puede empezar focal y generalizarse más tarde. Y por supuesto está el tiempo, que es clave en el diagnóstico del estatus convulsivo. Para el diagnóstico de los no convulsivos es un poco más complicado y se basa en unos criterios que se definieron hace unos años, que se llaman los criterios de Salzburgo, aunque no son los únicos, hay otros autores que han publicado otros criterios, pero básicamente se dividen los pacientes en dos grupos, los que tienen epilepsia conocida y los que no tienen epilepsia conocida y los que no la tienen. Los que tienen epilepsia conocida, pues el patrón del electroencefalograma para dar un diagnóstico de estatus es el aumento de esas descargas o de actividad lenta, con cambios en estado clínico referentes a ese aumento, o sea, aumenta las convulsiones, o con mejoría del estado clínico cuando se le da un tratamiento anticonvulsivante. En el que no tiene epilepsia previamente o no tiene encefalopatia epiléptica, las descargas epileptiformes mayores a 2,5 Hz son las que hacen el diagnóstico, y cuando esas son de menos frecuencia o una actividad rítmica lenta, se necesita además que haya los mismos criterios de mejoría clínica con el tratamiento, de fenómenos clínicos sutiles, movimientos de los párpados o de los labios o de una extremidad, pero muy sutiles, y una evolución espaciotemporal típica del electroencefalograma. Ahora, el diagnóstico electroencefalográfico no es fácil, en parte por las complejidades del electroencefalograma mismo, que no vamos a discutir, pero en parte también porque no todo el tiempo la manifestación electroencefalográfica es estable. En este estudio de pacientes hospitalizados, de todas las hospitalizaciones, solamente el 15% se le encontró la convulsión al ponerle el electroencefalógrafo. Al cabo de una hora de electroencefalografía, en la mitad se le encontró la convulsión, pero para encontrar más del 90% de sensibilidad al diagnóstico de convulsiones en la monitoría se necesitan más de 24 horas de monitoría electroencefalográfica. Esto es en todos los pacientes. Entonces los de UCI pueden ser un poquito distintos. En este estudio no los separaron UCI y no UCI, pero los separan en no comatosos y comatosos. Pues probablemente los comatosos son los de UCI. Y la situación inicialmente es parecida, pues el 50% al cabo de una hora de diagnóstico, pero para llegar a más del 90% de sensibilidad del electroencefalograma en UCI para diagnóstico de convulsiones, necesitamos 48 horas de monitoría. Por eso los que han visto esta monitoría en la UCI ven que lo tenemos un día, 2 días, 3 días con la monitoría electroencefalográfica. Y la monitoría electroencefalográfica también depende del electroencefalograma. Aquí les traigo unos ejemplos de montaje limitado. El montaje se refiere a la distribución y la cantidad de electrodos que se ponen en la cabeza. Se utiliza el mismo sistema 10-20, pero hay diferentes tipos de montaje. El montaje clásico tiene por lo menos 16 electrodos, que es este que tenemos a la izquierda, pero se han probado otros montajes limitados, como el que tenemos nosotros en la UCI, que se parece más a este o a este montaje. Y en este estudio además evalúan montajes mucho más limitados con solamente 4 electrodos en la línea de implantación del cuero cabelludo. Y vemos cómo comparando esos montajes limitados con el montaje estándar grande, la probabilidad de el diagnóstico de 13 pacientes con estatus epiléptico fue adecuado en la mayoría, en todos o en la mayoría en diferentes tipos de montajes, siempre y cuando fuera hecho el diagnóstico por un experto en electroencefalografía. Algo similar como estamos en montajes más limitados, y este montaje es de 4 derivaciones no más, como se ve en el setline o en el bis bilateral, que también nos muestra que 24 horas de monitoría logra detectar 100% de convulsiones. El otro aspecto interesante de la electroencefalografía moderna es el análisis espectral, que nos muestra en rojo el aumento de la actividad de convulsiones, y aquí es estatus convulsivo, que nos permite un diagnóstico de una forma muy gráfica como estamos acostumbrados en la UCI. En cuanto al tratamiento, pues es importante correr como corremos en el ACV, porque si la latencia del comienzo de la convulsión al comienzo del tratamiento es de menor a 1 hora, es fácil controlar las convulsiones, pero
se pierde esa eficacia del tratamiento después de 1 hora. En este estudio, en este artículo de Continuum, está una revisión de las tratamientos, y básicamente al principio lo que tenemos que hacer es reanimación del paciente y empezar a hacer manejo de diagnóstico de la causa de la convulsión. La primera fase del tratamiento de las convulsiones se basa en benzodiazepinas intravenosas, seguidas de una antiepiléptico, básicamente fenitoína, valproato o levetiracetam. En segundo lugar, fenobarbital o infusiones de midazolam. Y si la convulsión se vuelve refractaria, pues hay que pasar a un segundo anticonvulsivante, a monitoría electroencefalográfica, a UCI para seguir la reanimación general del paciente y actuar según la monitoría. Estos son los criterios de electroencefalografía. Y hay una cantidad de terapias no probadas para eventualmente complementar, pero eso en los pacientes con superrefractario. Las complicaciones no neurológicas incluyen pues, fallas derivadas de las convulsiones o no derivadas de las convulsiones, como cardiopatías, neumonías, otras infecciones, y falla respiratoria y falla multisistémica. La falla multisistémica respiratoria es especialmente importante porque obliga a la intubación, a la sedación y a otras situaciones, y porque es un predictor de mortalidad. Bueno, unas palabras para hablar de la resonancia, que es muy útil para averiguar la causa de la convulsión, pero cuando el paciente no tiene una causa estructural, vemos que se puede ver un aumento en la difusión y en el flare, una hiperintensidad que nos orienta sobre la localización del foco. Y en evaluación de la perfusión podemos ver durante las convulsiones un aumento de la perfusión del sitio de convulsionante. Hay un estudio reciente que muestra que con resonancia ASL podemos encontrar aumento de la perfusión del tálamo como diagnóstico de los pacientes con convulsiones, con estatus no convulsivo, y la especificidad es del 100%. La pupilometría también nos muestra las alteraciones de las pupilas, tanto en el diámetro como en la velocidad de contracción, y eso tiene un área bajo la curva muy buena para el diagnóstico de estatus no convulsivo. Y por último, la inteligencia artificial, que se está metiendo en todas partes, pues también aquí. Este es un ejemplo de un montaje limitado a 10 electrodos que hacen una detección, pita una alarma cuando detecta una convulsión, pero además lo manda a una nube donde un humano o un software clasifican las convulsiones y pueden advertir al médico. Este sistema tiene ya una prueba clínica y 100% de sensibilidad para estatus epiléptico en este grupo de pacientes hospitalizados. Y por último, la inteligencia artificial también en electroencefalografía implantable para una detección temprana de las convulsiones. Se basa en un sistema de software en la nube que además puede enviar advertencias al paciente mismo, a su cuidador o a su hospital. Las perspectivas futuras, entonces, nuevos medicamentos que están en desarrollo, todavía no hay ninguno nuevo comercializado. El uso extensivo del electroencefalograma cuantitativo en UCI y otras ayudas diagnósticas como inteligencia artificial para diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias. Gracias al doctor Mejía por su excelente conferencia. En este momento damos paso al doctor José Luis Aldana. Él es médico cirujano especialista en anestesiología, especialista en medicina crítica, cuidado intensivo, magíster en fisiología, intensivista de la Fundación Valle de Lili y docente de la Universidad ICESI. Él nos va a hablar sobre la evaluación de la mecánica pulmonar, lo mínimo que hay que saber. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar de este evento en modalidad virtual, y pues la conferencia que haré durante los siguientes 20 minutos tiene que ver con la valoración de la mecánica pulmonar
y de forma atrevida y arbitraria, pues quise subtitularla como lo mínimo que hay que saber, que ya les iré contando, pues, qué es en mi concepto esos mínimos conceptos que debemos tener claros a la hora de monitorizar la mecánica pulmonar, sobre todo cuando nos enfrentamos al tratamiento del SDRA. Voy a hacer brevemente una justificación de por qué pues, escojo este tema y pasaremos a hablar de lo que yo considero pues, esencial y tiene que ver con la valoración de la mecánica ventilatoria durante la respiración pasiva. Cómo ocurre cuando los pacientes se encuentran bajo relajación neuromuscular, es decir, cuando no se encuentran haciendo los pacientes esfuerzo respiratorio. Y los conceptos fundamentales tienen que ver con la presión elástica y la presión de resistencia, el concepto de distensibilidad y elastancia, el concepto de resistencia del sistema respiratorio y finalizaremos hablando del concepto de presión de conducción o driving pressure. Bien, como justificación, cabe mencionar que tenemos un poco más de 50 años de estar hablando de SDRA. Aquí traigo un pantallazo de la primera publicación en la que el doctor Ashbrook en 1967 hizo la descripción en apenas 12 pacientes de este síndrome, que hoy cuenta aproximadamente con 10.4% de las admisiones de cuidado intensivo según la publicación de LongSafe en el año 2016. Tenemos una proporción importante de pacientes, teníamos antes de la pandemia por COVID una proporción considerable, más del 10% de pacientes con SDRA, y desde luego, pues en el último año en relación con la pandemia por COVID, pues un número mayor. Estos 50 años, digamos que nos han ofrecido una gran cantidad de experiencia clínica y de investigación a nivel experimental que se ha traducido en intervenciones terapéuticas para mejorar el cuidado de los pacientes. Y desde luego, pues la otra justificación, este pantallazo de hace como unos 5 días, pues en relación con el comportamiento de COVID en el mundo y para poder opinar con respecto pues a la discusión tan frecuente durante los primeros meses de la pandemia acerca de si la neumonía por COVID era o no era un SDRA. Ustedes pensarán allá en sus computadores pues una posición frente a esa pregunta, pues que en un par de diapositivas la comentaremos. El soporte ventilatorio se ofrece como una intervención salvavidas y así lo es, digamos, desde los inicios del desarrollo de la ventilación mecánica, que tuvo que ver con pues, una epidemia de polio. Pero no debemos perder de vista que esa intervención que puede ser salvavidas puede tener también algunas complicaciones que tenemos la obligación de atenuarlas o minimizarlas. Y la manera de hacerlo es realizar la titulación del soporte ventilatorio basado en principios fisiológicos. Y aunque el conocimiento, digamos, con respecto a la fisiología respiratoria ha avanzado de manera muy significativa, pues hay unos conceptos básicos que consideramos mínimos y que tienen que ver con la valoración de la mecánica respiratoria con respiración pasiva, como les comentaba pues inicialmente. El problema del SDRA desde el punto de vista fisiopatológico, pues mencionamos que tenemos un problema en la oxigenación y que fue el primer problema que de hecho se reconoció. Y para tratar de manejarlo se hicieron cosas que hoy en día suenan terribles, pero que en esos momentos se consideraban absolutamente razonables, como utilizar volúmenes corrientes como 12 o 14 mililitros por kilo o incrementar el PIB hasta 44 centímetros de agua. Estas cosas se hacían en ese momento más basándose en la cuantificación de la fracción de Shunt utilizando los gases arteriovenosos más que con una valoración de la mecánica pulmonar. Cuando se hizo más consciente que debíamos valorar y considerar la mecánica pulmonar y que estos volúmenes pudiesen ser deleterios, entonces la estrategia cambió. Cuando mencionaba 50 años de desarrollo o de investigación y de avances en SDRA, pues digamos que la conclusión de estos años ha sido la estrategia de ventilación protectora, precisamente enfocada en el análisis mecánico del problema del SDRA, que es la disminución del tamaño o del volumen pulmonar, el concepto de baby long, que desde el punto de vista mecánico se traduce en una disminución de la distensibilidad o aumento de la elastasia. Recordemos que esos conceptos hacen referencia al mismo problema, aunque, digamos, la distensibilidad corresponde al inverso de la elastasia.
Mucha agua pues ha corrido debajo del puente. Para la población que no es de Cali, aparece una foto del puente Ortiz y bajo él el río Cali. Bien, la estrategia de ventilación protectora reúne unos conceptos sencillos que tiene que ver con la disminución del volumen corriente, la disminución de la presión plató, que es la presión pues, que se transmite realmente a nuestros alvéolos pulmonares, más el incremento en el PIB. Esos volúmenes tan grandes de los que les estaba hablando en la diapositiva anterior se relacionaban con trauma o con injuria pulmonar explicada por sobredistensión, ¿sí? Lo que se denominaba volutrauma. Desde luego, no es posible o no sería razonable que hoy en día tuviéramos volúmenes de esa magnitud, pero en volúmenes pequeños también es posible tener injuria pulmonar. Y en los casos de volúmenes pequeños, esta injuria se produce por el cierre repetitivo de las unidades alveolares y de la pequeña vía aérea. Trauma, o denominado pues atelectrauma, que se puede atenuar siguiendo la estrategia de ventilación protectora y con algunas precauciones que mencionaremos más adelante. Ahora, a pesar de que la estrategia de ventilación protectora aparece a veces como una receta, lo importante es considerar que el manejo debe individualizarse con base en la mecánica respiratoria. Esta estrategia, digamos, aparte, digamos, o se empieza a hacer visible a partir de la publicación de 1998 del doctor Marcelo Brito Pasos Amato, en el cual, comparando la estrategia de ventilación protectora con la convencional, encontraba que en el grupo de ventilación protectora la mortalidad era del 38%, en el grupo de la estrategia convencional del 71%, y con respecto al destete, apenas lograba destetar el 29% de los pacientes que eran ventilados con una estrategia convencional, y por el contrario, el 66% de aquellos ventilados con una estrategia protectora. Esto pues fue replicado en otros estudios durante la primera década del año 2000, y a pesar de la difusión que ha recibido pues en la literatura y en muchos eventos, el long safe del que les hablaba hace unas diapositivas, pues se encuentra cosas como la siguiente. En esta gráfica aparece referido cuál era la, digamos, la tasa acumulada de diferentes volúmenes corrientes, y aparece la distribución desde los volúmenes corrientes obtenidos de unidades de cuidado intensivo en 50 países. Y vemos que pues aproximadamente el 60% de los pacientes se encontraban recibiendo hasta 8 mililitros por kilo, y algunos pacientes, como puede describir esta gráfica, recibían volúmenes corrientes mayores. En la siguiente imagen podemos ver la frecuencia acumulada de la distribución de la presión plató. Y aunque la estrategia de ventilación protectora sugiere que deba ser como límite 30 centímetros de agua, podemos ver que tenemos un número de pacientes o una cantidad de la distribución de la frecuencia que excede ese valor. Y en esta diapositiva observamos el comportamiento combinado de la presión plató y del volumen corriente. Y si observamos el cuadrante que incluye cuáles son, digamos, o cuál es la intervención, la estrategia de ventilación mecánica adecuada, pues vemos que a pesar de que predominan en ese cuadrante, pues en los otros tres tenemos una dispersión de casos significativos. Conclusión de este trabajo fue que a pesar de la difusión que tiene, pues el SRA es un problema subdiagnosticado y en consecuencia de manera inadecuadamente tratado. Así que pues parte de la insistencia está en hacer el diagnóstico, y una vez hecho el diagnóstico, pues valorarlo, valorar la mecánica pulmonar y titular soporte con base en principios fisiológicos. Entonces, sigamos pues con eso que yo considero mínimo de mecánica respiratoria durante la ventilación pasiva. Es ese mínimo que espero pues que reciba, pues que el mensaje sea recibido y no pues que sea exitosamente ignorado. Desde el LongSafe 2016, pues no tengo otro dato que diga si es la aplicación de la ventilación protectora ha mejorado, por ejemplo, alrededor de la pandemia, cuál ha sido el manejo, digamos, esa información que no tengo presente. Y es importante tener presente, además, que el soporte ventilatorio es una intervención más de un paquete
con el cual enfrentamos pues, la insuficiencia respiratoria del SRA, que debe incluir, entre otras cosas, el tratamiento etiológico, la estrategia de sedación analgesia y prevención del delirium, la prevención de la pérdida muscular, la rehabilitación integral, el soporte nutricional, etc. La neumonía por SARS-CoV-2, la neumonía por COVID-19, ¿eso no es una SRA? Bueno, era una pregunta que se hacía en los primeros meses de la pandemia. Y se mencionaba que había un grupo de pacientes que parecieran no tener una SRA, y eso lo mencionaban básicamente porque tenían unas características mecánicas diferentes a las esperadas, es decir, no tenían o no exhibían el comportamiento del baby lung, tenían distensibilidades medidas mayores a 50 mililitros por centímetros de agua, y otros tantos, pues sí tenían ese comportamiento típico, y aquí aparecen esas dos imágenes de esos fenotipos que se sugirieron. En realidad, lo que pareciera existir en esos casos descritos inicialmente eran momentos diferentes de la enfermedad o enfermedades con severidad pues diferente. Pero realmente pues tenemos presente que en la definición de Berlín no hace parte, digamos, la valoración de la distensibilidad dentro de la definición para ser clasificado un SRA, aunque digamos que mecánicamente esperáramos ese comportamiento. Ahora, publicaciones posteriores pues lograron demostrar que la diferencia pues no era tan significativa entre el SRA causado por COVID y el SRA de otras etiologías. Bien. Entrando ya al punto de la mecánica pulmonar, pues es pertinente entrar a un tema que a veces parece aburrido y tedioso, y que intentaré pues no molestar mucho, pero pues las ecuaciones son necesarias porque es la fundación matemática para hacer las valoraciones. Entonces el movimiento de gases obedece desde luego al desarrollo de un gradiente de presión. Bien, para que se presente, digamos, un cambio en el volumen y un cambio en el flujo, y esa fuerza, digamos, que realizan los músculos respiratorios, o que realiza el ventilador, o que realiza el ventilador y los músculos respiratorios, tendrá como oposición la resistencia de la vía aérea y la elastancia del tejido pulmonar. Lo importante es que durante la designación mecánica podemos aproximarnos y tener cuantificación de estas variables. Es importante hacer mención de la ecuación de movimiento escrita por Rohrer, y que se marca en la tercera ley de Newton. Recordamos pues la ley de acción y reacción. Entonces tenemos por un lado unas presiones que favorecen el movimiento, la presión del ventilador y la presión muscular, y por el otro lado unos componentes elástico, resistivo e inercial que se van a oponer al trabajo del ventilador. Ahora, cuando tenemos ventilación pasiva, pues no tenemos presión muscular. Esta presión del ventilador va a ser igual a la presión de la vía aérea que vamos a tener en la pantalla de nuestro ventilador, y los componentes que habíamos descrito están implicando interacciones entre la distensibilidad o elastancia y la presión inercial y la aceleración del flujo. Este dato de la presión en la vía aérea y el volumen corriente, pues los mide nuestro ventilador. Los datos de elastancia, resistencia y PIB total los tendremos que medir. Entonces, la presión en la vía aérea la podemos obtener. La presión alveolar la vamos a medir al final de la inspiración con una maniobra de oclusión inspiratoria, o al final de la expiración con una maniobra de oclusión telespiratoria. Podemos ocasionalmente, pero digamos que esto no haría parte de los conceptos básicos, tener una medición de la presión esofágica para, a través de esta y la presión alveolar, calcular la presión transpleural, pero digamos que eso no haría parte del concepto básico. Aquí tenemos el concepto de presión plató, y dentro del recuadro podemos observar una curva presión-tiempo, en la cual tenemos pues el comportamiento usual de aleta de tiburón, y aquí tenemos una pausa inspiratoria en la cual calculamos la presión plató. Esa pausa inspiratoria puede tener un tiempo variable. Existe pues un grupo considerable que aboga por hacer pausas cortas de 0.5 a 2 segundos, porque en la medida que la prolongamos se presenta en el pulmón un fenómeno de, digamos, de acomodación, en el cual la presión plató puede ir disminuyendo y pudiéramos tener una medición inapropiada de 2 o 3 centímetros de agua inferiores a la presión real. ¿Okay? Aquí tenemos en la parte inferior pues un pantallazo de uno de nuestros ventiladores, en el cual se aprecia pues la maniobra de oclusión inspiratoria para el cálculo de la presión plató.
Para el cálculo del PIB total, la maniobra también es de oclusión, pero en el momento de la expiración, y de esa manera podemos identificar cuál es el PIB total que se encuentra aplicado a nuestro sistema respiratorio. Con base en eso sabemos pues, si es exactamente el que tenemos programado o pues tenemos una cantidad pues, de PIB mayor explicada, por ejemplo, por hiperinsuflación dinámica. Estos conceptos son importantes para realizar los cálculos de la distensibilidad o la elastancia. Bien, derivado de la fórmula de la ecuación de movimiento, pues nosotros tenemos que la elastancia pues es la presión, la diferencia entre la presión plató y el PIB total sobre el volumen corriente, y la distensibilidad pues es lo contrario. Este concepto de elastancia y distensibilidad está relacionándonos el cambio del volumen con relación al cambio de presión para el caso de distensibilidad, o el inverso en el caso de la elastancia. Y en el fenómeno estático, que es el que estamos midiendo, pues incluye lo relacionado con la distensibilidad de la pared torácica y también con la distensibilidad pulmonar. Para continuar lo que habíamos empezado a hablar con respecto a COVID, podemos ver en esta serie de 2 centros italianos, un centro holandés y 3 centros estadounidenses, pues que las distensibilidades se encontraban alrededor de 29 a 49. Esta serie italiana inicial pues fue muy pequeña, y pues fue una de las que generó una confusión inicial con respecto a los cambios mecánicos que se presentaban en SRA por COVID. Pero en general, digamos que observamos que hay una disminución significativa de la distensibilidad, similar a lo que ocurre con el SRA de otras etiologías. Y en esta publicación, observamos en esta parte que los pacientes con SRA por COVID versus no COVID tienen ambos trastornos de oxigenación moderados a severos, y los cambios en la distensibilidad, tanto total como calculada por peso predicho, pues eran muy similares. La diferencia realmente era apenas de 5 mililitros por centímetro de agua. Realmente el problema mecánico era muy similar. Valorando la curva presión-tiempo, quiero destacar que visualmente podemos hacernos una idea del componente resistivo valorando la diferencia entre la presión pico y la presión plató, y podemos hacer además una valoración visual del componente elástico como diferencia entre la presión plató y la PIP. A veces esa diferencia puede serse bastante evidente, de manera que nosotros podamos inferir que existe un incremento en la resistencia de la vía aérea y explorar, por ejemplo, problemas con respecto al tamaño del tubo, oclusión del tubo o la presencia de broncoespasmo. Aquí en la parte inferior coloco el cálculo de la resistencia. Ahora, sobre la resistencia no vale la pena insistir mucho porque en general no hace parte del centro de la fisiopatología del SRA, y cuando nosotros encontramos cambios en la resistencia en SRA, pues debemos pensar en la coexistencia de enfermedad de la vía aérea, o digamos cuando encontramos autopip, el fenómeno de hiperinsuflación dinámica. El componente de presión elástica es un poco más difícil de valorar visualmente, pero digamos si estamos valorando continuamente a nuestros pacientes, pudiéramos observar cambios como este, digamos en el que claramente se identifica un incremento progresivo de la presión elástica. Y este punto de la presión elástica, digamos, toca complementarlo con el concepto, digamos, de presión de conducción o driving pressure. El grupo del doctor Amato, junto pues con otros de los autores de los grandes estudios de SRA de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, consideraron, con base en el concepto del baby log, de la disminución del volumen pulmonar, que más que el control del volumen corriente y la presión plató, debíamos considerar el volumen pulmonar que se encontraba disponible para distribuir ese volumen corriente, y en consecuencia relacionaron el volumen corriente con la distensibilidad, de manera que esperaban obtener una variable que se relacionara mejor con desenlaces clínicos. Ahora, si nosotros reemplazamos nuestra ecuación de distensibilidad en este lugar y realizamos pues el despeje y las cancelaciones correspondientes, pues se irán los volúmenes corrientes, y veremos que cuando tenemos ventilación pasiva, ese cálculo de la presión de conducción va a ser igual a la presión de resistencia que mencionábamos atrás, es decir, a la plató menos PIB. Y en ese mismo trabajo se encontraba que ese driving pressure era la variable que mejor se relacionaba con desenlaces clínicos. En esta diapositiva muestro escenarios en los cuales se normaliza o se hace un match para pacientes con el mismo PIB. Aquí tenemos presiones diferentes en la vía aérea, y podemos ver que cuanto mayores eran las presiones...
mayor, ¿sí? Un minuto. Un minuto, ok. Mayor era la mortalidad. Para el caso de presión plató, cuanto menores, perdón, para el caso de PIP, PIPs menores, mayor mortalidad, PIPs mayores, PIPs menores, mayor mortalidad, PIPs mayores, menor mortalidad, pero para el caso del driving pressure, cuando este se consideraba, cuando este se mantenía constante, la mortalidad realmente disminuía y la podíamos ver agregada en la gráfica alrededor de la unidad. Esto no lo convierte necesariamente en un objetivo terapéutico que debamos perseguir, pero sí que la programación de la estrategia de ventilación protectora con baja presión plató y con alto PIP debe, digamos, mantener ese driving pressure alrededor de 15 centímetros de agua aproximadamente para lograr disminuir el trauma por el cierre de las unidades alveolares de manera secuencial. Es una paciente nuestra de la pandemia con SRA que pueden observar ustedes una placa con infiltrados en 4 cuadrantes y aquí ventilada en posición prono. Y aquí se observa pues un pantallazo de la ventilación en la cual pues voy a mencionar pues, los datos. Tenía una distensibilidad de 44 mililitros por centímetros de agua. Realmente lo que se hizo fue una maniobra de reclutamiento. Aquí el PIP aparece en 24, había un driving pressure pues muy disminuido en 9, y después se hizo una maniobra de titulación decremental con base en la distensibilidad, obteniendo un driving pressure final de 14. Y aquí aparece la saturación que tenía la paciente con una FiO2 de 100% y acá con 45%, como puede verse en la diapositiva. Lo importante pues de este caso, que expongo supremamente rápido, es insistir en la valoración con principios fisiológicos de la mecánica pulmonar para dirigir la titulación del soporte ventilatorio. Yo creo que ya dejo las conclusiones en la pantalla y pues les agradezco nuevamente la invitación. Hola, José Luis, nos hacen aquí una pregunta. En caso de tener dificultades para hacer la valoración básica de la mecánica pulmonar, ¿puedes hacer una recomendación pragmática para iniciar la ventilación mecánica en un paciente con SRA en COVID-19? Bueno, gracias. Bueno, esa pregunta yo creo que como primer punto yo quisiera insistir en que pues, lo que traté rápidamente de mencionar en el curso de esos 20 minutos era como el estándar mínimo de cuidado, ¿no? Y que, digamos, conocer estos conceptos y conocer esa valoración básica debiera ser parte del inicio y de la monitoría. Ahora, desde el punto de vista general, la estrategia de ventilación protectora hace referencia al uso de volúmenes corrientes bajos, puntualmente pues 6 mililitros por kilo, limitar la frecuencia respiratoria a no más de 35 respiraciones por minuto. Respiraciones mayores no debieran utilizarse porque incrementan pues, el riesgo de injuria pulmonar por el cierre y apertura repetida pues, de las unidades alveolares que mencionábamos, y pues la limitación de la presión plató, que pudiese ser 30 como límite, aunque, por ejemplo, el trabajo de driving pressure mostraba que presiones plató pudieran ser un poco mayores, hasta 34 puntualmente en ese trabajo, que mientras tuvieran pues, un driving pressure dentro de lo normal, digamos, no representaban injuria. Y existen otras poblaciones de pacientes pues, que en COVID se han visto como obesos que pudieran tener presiones platós mayores, pero de manera general digamos que 30 es el límite. Y el PIP, digamos, ideal que se ha referido, pues se encuentra pues entre 12 y 14, pero pues también existen diferentes estrategias para realizar una titulación. Ahora, si nosotros arrancamos con esa estrategia que pudiese mostrarse en lo que estoy diciendo como una receta, pues en el seguimiento pues debiera aplicarse la valoración de la mecánica básica para adecuarnos a las necesidades del paciente. Ok, gracias, José. Paula tiene otras preguntas que nos han llegado. Una pregunta para el doctor Mejía. Doctor, en ocasiones anteriores usted se ha manifestado en contra del uso del BIS en pacientes con lesiones cerebrales, pero ahora parece recomendarlo. ¿Qué ha cambiado? ¿Podríamos usar una monitoría BIS para un paciente con estatus en UCI? Doctor Mejía, no tiene el micrófono activo. ¿Listo? ¿Me oyen? Sí, sí. Bueno, siempre he dicho que el BIS fue desarrollado, el BIS y el SETLINE, el monitoría de profundidad anestésica, fueron desarrollados para pacientes con un cerebro sano sometidos a anestesia o a sedación.
pero en los últimos años ha habido un interés para evaluar realmente la utilidad de esos monitores limitados en pacientes con patología, y ha habido un par de estudios en trauma craneoencefálico, y específicamente yo mostré uno, que no sé si pueda compartir la pantalla ahorita de nuevo, mostré uno que muestra esta evaluación, la evaluación de a ver si es este, no, es este. La evaluación de un montaje limitado a 4 derivaciones, o sea, un bis bilateral o un setline, que son 4 derivaciones en la frente y que nos muestra que efectivamente con 24 horas de monitoría con este tipo de monitores, la sensibilidad es bastante buena. La importancia de esto es que yo creo que muchos de nuestros pacientes pasan de estatus convulsivo a no convulsivo y no nos damos cuenta. Entonces necesitamos monitoría electroencefalográfica y desafortunadamente no está disponible en la gran mayoría de hospitales. Y entre nada y eso, pues eso es mejor, indudablemente, pero se necesita que la convulsión sea generalizada para que sea detectada por este aparato. Entonces ahora sí, ahora la recomiendo, pero específicamente en ese tipo de patología. Vale, doctor, muchas gracias. Entendido, claro, en caso de no tener el otro. Para la doctora Mónica Vargas, ¿cómo, de manera práctica, cómo se titula la terapia de alto flujo? Bueno, esa es una pregunta que, digamos, desde el punto de vista de la evidencia como tal, no está respondida aún. Así como, por ejemplo, lo mencionaba José Luis hace un momento, que hay diferentes propuestas de estrategias para titulación de PIP. Con la terapia de alto flujo, generalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Cuando se inicia la terapia, se debe iniciar al flujo más alto que el paciente pueda tolerar, empezando en 40 litros por minuto y tratando de llegar a 60 o 70 litros, dependiendo de lo que el dispositivo nos dé y del patrón respiratorio que tenga en ese momento. Es muy importante tener en cuenta que el fundamento de la titulación del flujo tiene que ver con el patrón respiratorio del paciente. Entre más trabajo respiratorio tenga el paciente, más flujo inspiratorio necesitará. La fracción inspirada de oxígeno pues se ajustará de acuerdo a la saturación que tenga el paciente o a la gasimetría que obtengamos de seguimiento, que idealmente debe tomarse al cabo de la primera hora de instaurada la terapia para poder ir evaluando, por lo que ya les había mostrado en la presentación, que al cabo de una hora ya uno puede evidenciar la diferencia en la presión arterial de oxígeno y en el índice de oxigenación de PAFI, que nos va a mostrar una respuesta del paciente y nos puede, digamos, indicar que podemos continuar con la terapia de manera segura en los pacientes. ¿Cómo se escala la terapia? Esa forma es muy similar en la medida que el paciente mejora. Idealmente lo primero que uno debe disminuir es la fracción inspirada de oxígeno, tal como se hace en el ventilador, tratando de llegar a las fracciones inspiradas que no son tóxicas para los alvéolos, y a partir de allí, cuando tenemos menos de 50% de concentración de oxígeno, estaríamos empezando a la titulación del flujo, probablemente si estamos en 60. Si estamos en flujos más altos, pues iremos bajando probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Ok, Mónica, muchas gracias. Yo creo que en aras de tiempo tenemos más preguntas que hemos recibido por el chat, pero damos las gracias al bloque de cuidado intensivo, a los 3 intensivistas, y Juan David, sigues tú adelante con los profes de García. Perdón, al doctor Sepúlveda. Muchas gracias a todos los profes de cuidado intensivo. Excelentes conferencias. Bájale un poquito. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escucho. Ok, bueno. Los felicito a los expositores de unidad de cuidado crítico por sus excelentes charlas, muy productivas para todos en esta época. Vamos a hacer una pregunta por cada panelista. Voy a empezar con el doctor de la voz. Una pregunta que me hacen es,
los pacientes que tienen que utilizar uso crónico de AINES por dispepsia o reflujo que requieren largo tratamiento, usted nos expresó que hay un alto riesgo de cáncer gástrico a medida que se va utilizando el tiempo. Entonces, una pregunta de las personas que están en el público es, ¿qué hacer en esos casos que yo tengo que utilizar IVP indefinidamente para tratar de minimizar el riesgo de cáncer gástrico? Doctores, activar las cámaras, por favor. ¿El doctor de la OS está allí? ¿De pronto alguno de los profesores quiere responder esa pregunta? Doctor Jairo García. Micrófono. A largo plazo se ha visto el efecto benéfico de los inhibidores de bomba de protones y no, como lo mostró Adolfo en su charla, no se ha visto que hayan relaciones de causalidad con los efectos secundarios que se les ha endilgado, que se les ha achacado en todos los medios de información actual para las personas del común. Entonces, una estrategia buena sería dar protección gástrica definitivamente para disminuir la acidez y el riesgo de ulceraciones y de daños cuando se utilizan medicamentos gastrolesivos como los antiinflamatorios no esteroideos. Doctor García, muchas gracias por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta de uno de los asistentes respecto a su conferencia. Dicen que cuál es el papel o cuál es la evidencia del aceite esencial de menta en el manejo del síndrome de colon irritable. Bueno, el aceite de menta es una sustancia que se ha utilizado desde hace tiempo de forma dentro de la medicina tradicional, pues para mejorar los síntomas del colon irritable. Sí hay estudios científicos donde dicen que el aceite de menta pudiera tener un efecto de relajación sobre el músculo liso intestinal. Otros dicen que puede alterar la flora intestinal, que puede regular la microbioma del intestino. Los estudios ya a nivel de medicina basada en evidencia son estudios observacionales donde se ve mejoría en los parámetros de sintomatología en los pacientes cuando se utiliza alrededor de 8 semanas. Por ahí hay un artículo canadiense publicado hace como 2 años que sí tienes un estudio doble ciego randomizado donde no se encontró evidencia de que pudiera ser mejor al placebo o a cambiar lo que mencionamos en la charla, estilos de vida. Yo diría que por lo menos tenemos evidencia de que no hace daño y podría ser una estrategia útil en el manejo del paciente, pero sería más o menos utilizarlo bajo una premisa de ensayo y error. Comercialmente se consigue asociado a otro medicamento que es un relajante de músculo liso intestinal, que es la mebeverina, pero en las tiendas naturistas se consigue como cápsulas independientes de aceite esencial de menta. Doctor García, muchas gracias por su pregunta, por su respuesta. Para los hepatólogos, sobre hepatitis C, 2 preguntas que van ligadas. La primera es sobre perspectivas de una vacuna para hepatitis C. Y la segunda es, en el contexto personal de salud, ¿qué profilaxis? ¿Hay que utilizar algún tipo de profilaxis posterior a la exposición al virus? Mauro, no soy yo bien la pregunta, que si hay que utilizar profilaxis en hepatitis C por exposición al virus. La primera es si hay perspectivas sobre una vacuna para hepatitis C. Y la segunda es, en el personal de salud, después de una exposición al virus de la hepatitis C, ¿hay que utilizar algún tipo de profilaxis? Sí, Mauro, respecto a lo de la vacuna, digamos que había un gran entusiasmo en los últimos 15 años en ese sentido. Sin embargo, ha habido muchas dificultades y las 3 que iban como liderando eso después de la aparición de los nuevos antivirales de acción directa se han desestimulado ese entusiasmo. Realmente no hay nada diferente a eso en los últimos 3 o 4 años, aunque se sigue trabajando en ello, pero con tanta efectividad de los nuevos antivirales, pues estamos menos interesados en ello. La segunda pregunta es, no se debe utilizar profilaxis después de una exposición, sino solamente hasta que el paciente haya confirmado que tenga el virus positivo. Es decir, que así tengas el antecedente de contacto, por ejemplo, una aguja contaminada, no debes utilizar profilaxis, sino hasta demostrar
la infección es una carga viral cualitativa o cuantitativa, dado que la efectividad del tratamiento en etapas tempranas es casi el 100%, por eso no hacemos profilaxis y no exponemos al paciente a la toxicidad de los medicamentos potenciales. Muchas gracias, muy claro. El doctor de la Hoz dice, si nos queda un poquito de tiempo, que el doctor de la Hoz también quiere responder la pregunta sobre el uso crónico de IVP en los pacientes y el riesgo de cáncer. No sé si tengamos un minuto. Tenemos un minuto, el último minuto. Adolfo, para que respondas, por favor. Bueno, digamos que el uso crónico de IVPs en relación con el cáncer quedó claro que no está definido, es lo que hay que decir. Hay posibilidades. Pero entonces la pregunta que hace alguno de los participantes en relación con cuál es la alternativa, cualquier medicamento que inhiba la secreción de ácido. Después de los IVPs están los anti-H2, ahorita tenemos la famotidina, o siempre ha estado, pero no quedó la famotidina, en ventoletas masticables de 20 miligramos. El uso crónico va a ser exactamente lo mismo, va a hacer que la gastritis se eleve, y en ese sentido el riesgo sería similar. Entonces la recomendación sería, si el paciente seleccionado requiere uso crónico de algún medicamento que inhiba la secreción gástrica, lo que debemos hacer es un seguimiento, una endoscopia con una biopsia. Si el paciente tiene atrofia o metaplasia, pues no está contraindicado absolutamente, pero sí deberíamos hacer un seguimiento muy estrecho. Si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones, tiene infección por Helicobacter pylori, pues erradiquémoslo y lo vigilamos, sería mi recomendación. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Juan David, vamos. Mauricio, Joan Sebastián y todo el grupo de profesores de gastroenterología, de antemano, muchas gracias por sus excelentes conferencias, por su apoyo, aporte y por el módulo de preguntas y respuestas. Por motivos de tiempo debemos cancelar ya actividad para pasar al próximo módulo de endocrinología. Muy amables y muchas gracias.